ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महाबलान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है इस Bienvenidos todos ustedes. Esta es la clase del Srimad Bhagavad Gita. Hoy vamos a estudiar el segundo capítulo, el verso número 28. आत्मा और शरीर, देह और देही, शरीर और शरीर के विवेक के बारे में बात करें। Bhagavan Sri Krishna está discutiendo, está hablando acerca de la discriminación entre el cuerpo y el alma, porque Arjuna primordialmente estaba teniendo problemas con el sufrimiento, estaba sufriendo. ¿Cuál sería la solución a este sufrimiento? Eso es lo que está hablándonos aquí Bhagavan. En el verso anterior, él estaba explicando que el alma es inmutable, indestructible, que es inconcebible, que nunca nace,
tampoco puede ser cortada, puede ser quemada, etc. Entonces, en esas series, él nos está diciendo acá. La traducción es, oh descendiente de Bharata, todos los seres vivientes están inmanifiestos antes del nacimiento, se manifiestan por un periodo pequeño entre el nacimiento y la muerte y se vuelven a volver inmanifiestos a la hora de la muerte. Por ende, porque debes lamentarte por algo como eso. ¿Qué hay allí para lamentarse? Entonces él está explicando que la tristeza viene cuando algo se destruye, sino que viene cuando tenemos ignorancia, cuando no entendemos las cosas de manera apropiada. Y debido a nuestra ignorancia entendemos esto de la manera incorrecta. Entonces ahí el sufrimiento aparece. Sentimos que nos hemos separado ahí, que hemos perdido algo. Por eso se usa aquí la palabra avyakta. Ahí anteriormente la palabra avyakta se estaba usando para el alma, porque avyakta se usa aquí en este caso para los bhutas. Quiere decir para lo que es inmanifiesto. Se ha explicado de 2 o 3 maneras, que aquí bhuta se puede tomar de varias maneras, como pancha mahabhuta, los 5 elementos a través de los cuales el cuerpo ha sido creado. Quiere decir el cuerpo antes de nacer estaba inmanifiesto, no era visible. Los 5 elementos que estaban allí estaban combinados para formar este cuerpo. Y después del nacimiento, el cuerpo se vuelve manifiesto y luego de eso se va a volver a poner inmanifiesto. Entonces los elementos se juntan en su forma original. Entonces, ¿qué hay que lamentarse allí? Como si tú tienes un cuarto que es completamente oscuro y no podemos ver objetos en ese cuarto. Si traes luz, ahí se van a poder ver los objetos. Pero de nuevo, si hay oscuridad, de nuevo los objetos no pueden ser vistos. Entonces, ¿qué hay que lamentarse en relación con esto? Es simplemente una combinación de los 5 elementos, de los pancha mahabhutas. Y esta combinación es por un tiempo y luego de nuevo se vuelven inmanifiestos, y es por eso que el cuerpo se le llama sharira, y por eso también se le llama deha. Deha quiere decir una combinación, una recolección de elementos. Y el sharira es de Sri Dhatu, que quiere decir que queda destruido, que se rompe. Entonces, si simplemente nos mantenemos despiertos acerca del significado de las palabras sarira y deha, entonces vamos a estar despiertos a esto, entendiendo que es temporal y se van a destruir en un momento. Si consideramos el significado de Bhuta como Pancha Mahabhuta, los 5 elementos, entonces ellos anteriormente estaban inmanifiestos. De hecho, ellos eran inmanifiestos únicamente. Y la combinación estaba inmanifiesta, pero más adelante se manifiesta. Entonces el akasha se entiende por su efecto. Estos 5 elementos se combinan en la forma del cuerpo y luego se ven separados en un momento. A eso se le llama nidana. Entonces entendemos el significado de nidana. Nidana quiere decir riqueza, bendición, y nidana quiere decir que la riqueza se pierde, ya no está contigo, se vuelve avyakta, se vuelve inmanifiesta. Entonces, ¿qué hay ahí para lamentarse en relación con esto? Entonces, existen 3 dhatus en sánscrito. Paripujan es llorar, Mardan es sufrir o lamentarse, y no hay necesidad de ambos. Entonces hay una pregunta, aunque él no está haciendo esto como una pregunta, le está diciendo no hay necesidad de que estés en ansiedad por esto. Los Advaita Vedantis
एक नियम Ellos है explican este verso en una forma diferente. गौड़पाद ने बनाया Hay una regla और ऐसा सिद्धांत भागवत में भी आता है 11वें en el Karika de Gaurapada, श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि आदौ अन्ते च y esa siddhanta se puede ver en el canto número 11, donde Bhagavan está hablando. तो ये सिद्धांत ये है कि जो आदि में नहीं है और अंत में नहीं है La siddhanta es que lo que no está en el comienzo y no está al final, tampoco está en el medio. जैसे किसी को रज्जु में सर्प का भ्रम No हो en el जाए, periodo completo. तो पहले उसने रज्जु देखा Si alguien tiene una भ्रम हो गया ilusión सर्प का de una cuerda y una प्रकाश serpiente, डाल के देखा तो वहाँ पर रज्जु ही मिली si tiene esta ilusión de una serpiente, बाद में भी सर्प नहीं anteriormente la serpiente tampoco estaba ahí cuando la luz estaba prendida, केवल उसकी y एक cuando la luz se prende tampoco está la serpiente. Entonces en el momento del miedo se entiende que la serpiente tampoco estuvo allí. Es una ilusión simplemente, como este cuerpo, que antes de la vida no estaba ahí y después de la muerte no va a estar ahí. Entonces lo que está en el periodo del medio tampoco está ahí. Que no está ahí no quiere decir que no seamos capaces de verlo, lo estamos viendo, pero no estar quiere decir no está en la forma en la que pensamos que está. Como por ejemplo cuando vemos una serpiente, lo que estamos considerando como serpiente no es una serpiente, de hecho es una cuerda, es nuestra ilusión que consideramos que es una serpiente. Similarmente tenemos la ilusión de que este cuerpo es mío, नहीं था porque antes del nacimiento este no era mi cuerpo y después del nacimiento tampoco estará allí, tampoco será mi cuerpo. तो Entonces en el medio tampoco va a ser nuestro cuerpo. इसकी व्याख्या करते हैं कि है ही नहीं Entonces los Advaita Vedantis explican que no estaba ahí, era simplemente mitya, falso. Y ellos también dicen que Jagat el mundo es mitya, ilusorio. Pero los Vaishnavas no nos relacionamos de esa manera con el mundo. Una es decir que los objetos no existen y la otra es decir que los objetos existen porque la Prakriti de Bhagavan está ahí. ये भिन्ना प्रकृति राष्ट्रधा मेरी प्रकृति है तो अगर भगवान की प्रकृति है तो Entonces Bhagavan dice que su Prakriti está ahí. Si su Prakriti está ahí, por ende no puede ser falsa. संबंध बना लेते Es real, pero वो असत्य la relación que hacemos con ella, esa relación es ilusoria, esa es mitya, esa es falsa. हम जानते हैं कि Y esa relación se mantiene por un tiempo. शरीर नहीं है तो संबंध कहाँ से होगा Todos sabemos que antes del nacimiento, cuando el cuerpo tampoco estaba allí, ¿cuál era el asunto de tener una relación ahí? साथ में संबंध La relación se hace con los objetos. Si los objetos no existen únicamente, ¿cuál puede ser la relación que existe allí? जला देते हैं गाड़ देते हैं Después de la muerte del alma se va, el cuerpo se quema, तो बीच में भी वास्तव entonces no puede haber ninguna relación con eso ahí. En el periodo del medio, por ende, tampoco hay ninguna relación. Entonces la ilusión entera es simplemente por ese concepto de la relación. Nuestros Vaisnavacharyas no dicen que el mundo es mitya, que no existe. No, existe, pero tener Atma Buddhi, योग सूत्र में भी 5 de tener este sentimiento de yo y mío sobre ello, eso es lo que es avidya. Como en el Yoga Sutra, que se habla de las 5 klechas, ahí, अनित्य में नित्य avidya se explica de esa manera. अनात्म में आत्म बुद्धि का Tener el concepto de eternalidad y de temporalidad está ahí. तो ये Donde, entonces, ignorancia es considerar que algo que no tiene placer da placer. El cuerpo es temporal, considerarlo eterno, porque este cuerpo no somos nosotros. Nosotros pensamos que somos este cuerpo, esa es una ilusión, y es por esto que esto se expresa de esa manera, este significado se expresa de esta forma únicamente. Esa relación no estuvo antes y tampoco va a estar en el futuro, por ende no está ahí ahora. Este es un punto muy importante y debemos deliberar sobre esto. Y si podemos entender esto de manera apropiada, si nos mantenemos fijos en ese entendimiento, entonces no va a haber causa para lamentarse. Pero esta avidya, esta ignorancia es tan profunda
कि ये बात हमारे दिमाग से बहुत जल्दी उतर जाती que ha tomado un asiento en nuestro chita muy profundo y muy rápido lo olvidamos. No importa qué tanto escuchamos sobre eso. Cuando se trata de tomar acción, comportamiento, है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे ahí actuamos llenos de ignorancia. Y es por eso que Bhagavan no lo está explicando aquí. बहुत बल दे रहे हैं कि आप इसको, Y aquí está haciendo mucho énfasis sobre este punto, que deberías entenderlo de manera apropiada, जन्म केवल दर्शन और अदर्शन ही है। porque este nacimiento y esta जो muerte दिखाई नहीं देता है, está simplemente manifestándose. एक अक्त Manifiesto es lo que no vemos, manifiesto es lo que vemos y inmanifiesto es lo que no vemos. और एक अंजू धातु दूसरी Entonces hay un Anju Dhatu. व्यक्त अर्थ में होती है। तो जो व्यक्ति बोलते हैं कि एक व्यक्ति, El segundo Anju Dhatu es en el sentido de Vyakta, como en el sentido de Vyakti, decimos en sánscrito Vyakti, viene de Vyakta, भूत तो quiere decir वास्तव que में हमेशा ही aparece प्रकट है। ante nosotros. व्यक्तादीनि भूतानि, अगर भूत पंच महाभूत की Estos elementos materiales son manifiestos únicamente si लेकिन lo vemos desde el punto de vista de los elementos. Los 5 elementos siempre son manifiestos, son Vyakta, pero no en la forma en la que nosotros pensamos sobre ellos, que estos son mis amigos, estas son mis relaciones. No en ese sentido. Los elementos materiales no están presentes allí de esa forma. व्यक्त नहीं था, Entonces alguien podría decir ahora, इसलिए तो शोक कर रहे हैं हम इसके ऊपर। bueno, lo que usted estaba diciendo no existió anteriormente y no va a existir después. Es por eso que nos estamos lamentando, de hecho. Por eso es que nos vemos separados de ello. व्यक्त है, Y esa es la lógica que las personas van a dar. Lo que se manifiesta ahora, व्यक्ति कहते हैं क्योंकि वो व्यक्त है। por eso se llama Vyakti, porque es avyakta, inmanifiesto. Entonces si la persona se vuelve avyakta, inmanifiesta, cuando muere, debido a la muerte, se vuelve inmanifiesto. का हमको शोक है। Eso nos produce sufrimiento, soca. Esa lamentación viene por eso únicamente. Si alguien tiene riqueza y luego la pierde, no, nos sentimos mal y nos sentimos tristes. Perdimos nuestra riqueza. ये तो ठीक है कि आपका भी Bhagavan está diciendo, eso está bien. वस्तु से, Es separarse de las cosas. Tiene su lugar, es una regla. जिसको कोई बदल Eso va a pasar. Eso no puede ser cambiado por nadie. जैसे सूर्य उदय होता है, Como la salida del sol. दिखाई पड़ती है, फिर रात को अंधेरा हो जाता है। Y sobre la salida del sol podemos ver todo. Y después de que se posiciona el sol, hay oscuridad y no podemos ver. Entonces, si empezamos a llorar y decimos, no, ya no puedo ver nada porque ya no está la luz del sol. Nadie está llorando porque se haga de noche. तो होता ही रहता है। Nosotros sabemos que al siguiente día va a salir el sol de nuevo. Entonces, similarmente, las personas son manifiestas, inmanifiestas. Entonces, si esto está pasando continuamente, ¿por qué deberías lamentarte o llorar por ello? Entonces, él está diciendo, tú eres un descendiente de बड़े Bharata. राजा हुए जिनके नाम पर आपको Y el gran rey Bharat nació en tu dinastía. तो वो भी तो अव्यक्त हो Y गए। este país se llama por ese rey Bharata de esa manera, Bharata. Entonces, su cuerpo ahora no existe. Y tú no te estás lamentando. ¿Por qué deberías lamentarte por esto? और Se lo está explicando en el verso 28. आगे वो बोलते हैं, En el verso siguiente él dice, आश्चर्य वाला श्लोक बोलते हैं। es un verso श्लोक जो है ये आश्चर्यपूर्ण श्लोक, Ashwarya, es un verso espectacular, क्योंकि इसमें आश्चर्य शब्द का बहुत प्रयोग किया। porque en este verso la palabra Acharya se usa muchas veces por Bhagavan. आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि ऐनं वेद न चैव कश्चित्। कोई इस आत्मा को traducción. आश्चर्यमय मानता है, कोई इसे Algunos consideran आश्चर्यमय al ser मानता como है, कोई increíble, आश्चर्यमय a otros सुनता है। consideran que es जबकि increíble, अन्य व्यक्ति y otros सुनकर भी इसके consideran विषय में कुछ समझ नहीं पाते। que inclusive después de escuchar esto no pueden entenderlo en absoluto. Y eso también es increíble. तो आश्चर्य किसको बोलते हैं? Entonces, ¿qué es Ascharya? Ascharya quiere decir increíble. Ascharya es hecha de dos palabras. Una es A y Scharya. आचरण बोलते हैं।
यानी कि व्यवहार Charya quiere decir como de la palabra acharan, पहले देखी नहीं है, actuar, सुनी नहीं है, realizar, देखे और बोला algo de lo que no has escuchado, que no has visto, y lo escuchas por primera vez, tú dices, ah, oh, तो ¿qué es esto tan की चल increíble? रही थी आश्चर्य, A eso se le llama ascharya, achara, या वाह निकल जाए, cuando vemos algo o escuchamos sobre algo, इंग्लिश में बोलेंगे ओह, dices, ah, va, o en inglés, oh, बोलते हैं, संस्कृत में आ बोलते हैं, en inglés decimos oh, आ, en sánscrito decimos ah. तो उसको बोलते हैं आश्चर्य। A eso se le llama ascharya, तो कहते हैं कि increíble. इसको कोई आश्चर्य की तरह आश्चर्यवत पश्यति, तो इसके कई अर्थ हैं आश्चर्यवत पश्यति के। Lo que dice Bhagavan es que tienen muchos significados. Ascharya Pashyati. Entonces, que alguien pueda ver esto es en sí mismo increíble. Porque ¿cómo puedes ver? Anteriormente se nos está diciendo que el alma es inmanifiesta, es inconcebible. ¿Cómo alguien puede verla? Ver el alma no es con los ojos. La palabra Pashyati viene del dhatu drish. No viene solo de ver con los ojos, sino de tener conocimiento. Y eso es lo que es increíble. De hecho, hay una ascharya más grande, una incredibilidad más grande, que nadie pueda ver el alma. Eso también es increíble, porque si deliberamos, realmente somos alma únicamente, pero aún así no podemos verla. Entonces, y eso no lo consideramos increíble. Cuando nosotros hablamos que hicimos esto, voy a hacer esto, hice esto, usamos la palabra yo, que es la del alma, no el cuerpo, sino que consideramos al alma en ello. Pero aún así no tenemos conocimiento de esa alma. Eso es bastante impresionante. Somos almas, nuestra existencia es alma, y aún así no tenemos idea de ella. Quiere decir que puede ser más cercano que nosotros mismos a nosotros mismos. Y todos los objetos aparte de nosotros tienen más distancia de nosotros, pero no nos conocemos nosotros mismos. Y eso es una gran sorpresa, es una maravilla. Somos una maravilla, pero no podemos ver esa maravilla, entender esa maravilla. ¿Cuál es la causa de esto? La causa que tenemos que entender es cómo obtenemos conocimiento. El conocimiento lo obtenemos por los sentidos externos. Tenemos los 5 sentidos, que son los gyanendriyas, que son los sentidos para adquirir conocimiento, y solamente de allí es que tenemos conocimiento. Y tenemos ese conocimiento únicamente cuando los sentidos se contactan con los objetos cualificados. Cada sentido tiene un objeto cualificado, como el sentido de ver, de la vista. El vishaya es formado, el sentido del sabor, de probar. Es un sentido. De esa manera, cada sentido tiene un objeto que lo cualifica, que le permite percibir. Y hay ciertas condiciones que, si son, digamos, completas, se pueden percibir. Por ejemplo, hay objetos que se pueden percibir únicamente a cierta distancia. Si están muy lejos, no los podemos ver. Si está oscuro, no lo podemos ver. Si hay un obstáculo entre el objeto y yo, no lo podemos ver. Si estamos pensando en algo más, tampoco lo podemos ver. Hay varias condiciones que deben completarse, y si esto ocurre, tenemos conocimiento de ese objeto. Cuando los sentidos contactan los objetos cualificados y luego contacta la mente y luego contacta el alma, solamente ahí obtenemos el conocimiento. Luego, si esa mente está en el estado de sattva,
मन अगर राजसिक tenemos स्थिति el में है conocimiento correcto de ese तो objeto. हमको Si está en संपर्क rayas, होने पर भी सही ज्ञान नहीं होगा। entonces, inclusive después de contactar ese objeto, no vamos a tener ese केमिकल el लिया conocimiento हुआ है correcto. या Si alguien toma un मद्यपान किया है químico तो वो ठीक से नहीं समझ पाता चीज। y alguien consume vino, entonces esa persona no puede entender apropiadamente. मन की तो बिल्कुल ही नहीं जान O पाता। si alguien está en un estado de tama supremo, no podemos इसलिए entender lo मन que का ese objeto सात्विक es. होना भी आवश्यक है, वस्तुओं को जैसी हैं वैसा समझना। Entonces, es muy importante para la mente estar en un estado de sattva para entender los objetos tal y como son. इस वस्तु Pero como का decía, ज्ञान हमको तभी होता है जब वो, nosotros obtenemos conocimiento de este objeto únicamente cuando लेकिन आत्मा तो ऐसा है puede ser entendido por los sentidos, pero el alma no es igual, फिर उससे कैसे ज्ञान हो? que pueda ser entendido por los sentidos externos. Entonces, ¿cómo tomamos el conocimiento entonces? A través de los इसलिए इसका sentidos प्रत्यक्ष ज्ञान तो externos. हो नहीं सकता। Y es por esto ये तो पक्का है। que el pratyaksha, el entendimiento por pratyaksha no es posible, porque el pratyaksha ocurre solo por este objeto que es percibible a nuestros sentidos. इसलिए इसको अचिंत्य कहा था। Pero el alma está más allá de los sentidos, y es por eso que se le llama achintya, inconcebible, y avyakta, inmanifiesto. Quiere decir, eso que no puede ser percibido a través de los sentidos. Entonces ahí podemos entenderlos a través de la mente, si alguien no lo explica. हमको स्वर्ग का कोई अनुभव नहीं है, हम इसको देख नहीं सकते, Como aquí en este mundo no tenemos ninguna experiencia de Swarga, समझ जाते हैं। no tenemos experiencia del cielo, pero de escuchar del sastra podemos entender. तो कहते हैं कि तो अचिंत्य Podemos entenderlo de esa manera. A eso se le llama achintya, quiere decir inconcebible. के ग्राह्य हो, जैसे इंद्रियों के विषय हैं, Podemos entenderlo por la mente únicamente si podemos percibirlo por la mente. उसकी भी एक De manera similar, la mente no puede entenderlo todo, tiene su limitación. इसको अचिंत्य बोला पहले भगवान ने। Entonces, lo que no se puede percibir a través de la mente, a eso se le llama achintya también. वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, कि वहाँ से वाणी भी वापस आ जाती है मन के सहित, इसको प्राप्त। Entonces, el sastra nos dice, न तत्र वाग गच्छति न मनो न विद्मो न विजानी, वहाँ वाणी का भी प्रवेश नहीं है, मन का भी प्रवेश नहीं। el discurso no ha entrado allí. अचिंत्य है, Semejante objeto que es inconcebible, इसको कैसे कोई inmanifiesto. देख सकता है? ¿Cómo alguien puede verlo? तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आश्चर्यवत पश्यति। Es por eso que Bhagavan está diciendo que es ascharya, es impresionante. क्रिया है, ऐसा नहीं है। तो जानने की Hay una forma de verlo, no es que no haya forma de verlo o entenderlo. En el Gita Bhagavan también está explicando esto. जो आत्मा को आत्मा से ही देखता हुआ संतुष्ट होता है, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि। Alguien que ve el alma cuando está satisfecho, उसकी प्रक्रिया ध्यान से है। पहले आपको सब इंद्रियों के se puede percibir solo por dhyana. करके ध्यान धारणा समाधि, Dhyan, dharana, samadhi, el sentido se deben retirar de los objetos. Se hace dhyan, dharana y solo ahí se puede percibir. Se llama aparuksha anubhuti, una experiencia aparuksha. इसलिए कश्चिद शब्द का प्रयोग किया है इसमें। Eso le pasa a algunas personas y es por esto que Bhagavan está diciéndonos aquí, Kashchit. Mucha gente no la ve, muy raro una persona puede verlo. ये बड़ा आश्चर्य है, और Es una gran maravilla que esa persona pueda ver. Y cuando esa persona ve el alma, तो तीन प्रकार से eso es una ascharya, eso es impresionante. कि वो देख लेता है Y no verla también es impresionante. Entonces, ascharya se explica de tres maneras. Poder ver es una gran maravilla, कि ये क्या चीज, ¿cierto? No poder verla es una maravilla también. और Y el hecho de que sea lo que es देखना una एक maravilla. process जो है वो भी एक आश्चर्य है। El proceso de ver, ese también es फिर उसको impresionante. देखकर इसको बताना आश्चर्यवद Y luego de verlo, hablar de ello. जो देखता है वो जरूरी नहीं है कि फिर उसके बारे में बता सके, क्योंकि उसको El que ya la ha visto, किस भाषा का प्रयोग किया जाए। no es necesario que la persona pueda explicarla, porque ¿qué lenguaje vas a usar para explicar el alma? इंद्रियातीत है,
उसमें कौन सी porque es भाषा algo que का está más allá de los sentidos. ¿Qué lenguaje podrías usar para explicar esto? तो पहले तो वो श्रोता वक्ता जो है वो योग्य होना चाहिए Entonces, primero que nada, el hablante debe estar cualificado y educado. कि होने से ही ऐसा नहीं है कि वो Debe ser aprendido en Shastra. ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि जिनको Porque él ha experimentado el alma no significa que pueda comentarla, hablarla. Hay personas que han tenido experiencia del alma, pero ellos no son capaces de explicarla a otros, porque necesitas más cualificación para enseñarle algo a alguien. No porque alguien tenga conocimiento ये आवश्यक नहीं है significa que la persona pueda explicarlo o impartir ese conocimiento a otros. इसको बताता है इसलिए कहते हैं अन्य वदति Porque muy raro una persona puede बता explicarlo. रहा है और वो जो बताता है वो भी Es una आश्चर्य की maravilla तरह que una बताता है persona pueda explicarlo. Y si él puede explicarlo, él también lo está explicando de entrada como una maravilla. Y lo que él explica, और इसको कोई eso también सुनता es है ये बड़ा आश्चर्य la maravilla del आश्चर्य alma. वक्षेणम अन्येषु Y esos que escuchan acerca de esto también quedan sorprendidos, maravillados, porque la gente no tiene tiempo para escuchar sobre el alma. El hecho de que estén ahí escuchando para el alma, hay tantos temas para hablar que son muy entretenidos, como el partido de cricket, por ejemplo, cosas de esas, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a tener que escuchar sobre el alma, no? की ग्राम्य कथाएं Hay tantas Gramya Katha, tanto आदमी सुनेगा इसको chisme y tanta तो इसको सुनने के लिए charla de pueblo, जिज्ञासा que por qué deberían sentarse ellos para hablar del alma. Así que un poquito, un número pequeño de personas tienen el Atattu Brahma Jigyasa, el deseo de escuchar acerca del alma, संतुष्टि cuando la persona no siente satisfacción de ninguna otra manera, por ejemplo. तो वो जानना चाहता है Ahí la persona tiene una visión interna, अथा तो se ve envuelto y tiene la curiosidad, desarrolla la curiosidad, el entusiasmo de escuchar sobre el alma. ये बहुत आश्चर्य है कि कोई इसको सुने Entonces, en realidad es una gran maravilla que alguien ऐसा नहीं escuche. होती है ना आध्यात्मिक मार्ग में La gran mayoría de personas no están interesadas. ¿Cuántas personas están interesadas en el camino espiritual? कितनी 700 करोड़ कितनी 7,000 करोड़ कितनी La población estimada de la Tierra son 700 crores, हैं जो आत्मा के बारे में 700 millones. लोग तो इसमें विश्वास De esos 700 crores, ¿cuántas personas están listas para escuchar del alma? विश्वास करते हैं वो हमने देखा वो कहते हैं कि सभी No, no todos ellos están listos para escuchar del alma, y los que creen, का वास्तविक आत्मा क्या de hecho, dicen también que el cuerpo es el alma. सुनना जिसने Entonces, ¿qué es lo que es el alma realmente? समझाने के योग्य है Y escucharlo de una persona que lo ha experimentado, además. व्यक्ति मिले Bhagavan Sri Krishna mismo está explicando, escuchar de esa persona, una audiencia como esa es extremadamente extraña. Entonces Bhagavan le está diciendo a Arjuna, tú eres una persona extraña que está escuchando acerca de esto. योग्य शिष्य मिल जाए ये एक Porque un profesor cualificado tiene un estudiante cualificado. योग्य अध्यापक Eso en sí mismo es una gran fortuna. योग्य अध्यापक मिल जाए Los maestros cualificados no son fáciles de encontrar, primero que nada. Y si existe un profesor cualificado, tener un estudiante cualificado es una gran maravilla. Y eso ocurre muy raro. और वो जो Es por eso que Bhagavan está diciendo que escuchar de eso es una gran maravilla. Cuando él está escuchando sobre el alma, él también lo está escuchando como una gran maravilla, que esta alma es tan impresionante. आश्चर्य की चीज है ऐसा तो हमने कभी Y se siente sorprendido de escuchar sobre eso, sobre lo que es. Yo nunca he escuchado sobre esto, nunca lo he visto. सुना वेदन चैव कश्चित और कोई ऐसा है कि जो सुनकर भी Y también hay personas que inclusive después de escuchar tampoco pueden entenderlo. कि जो No es necesario किसी वस्तु के बारे में हम सुनते हैं तो हम उसको समझ ही जाएं que si escuchamos sobre algo debemos entenderlo en definitiva. Pasa tan frecuentemente que escuchamos, pero no somos capaces de entender. कोई समझ जाए ये भी बहुत बड़ा आश्चर्य है Entonces, si alguien entiende, कि कोई उसको eso en sí mismo es una maravilla. और इसको सुन Esa es la maravilla más grande, que si alguien escucha sobre el alma y la entiende, pero no hay ninguna otra manera de entender, de hecho, esta es la única forma.
तीन विधियां हैं, तीन प्रकार हैं। Como existen tres maneras de obtener conocimiento, Pratyaksha, Anuman y Shabda. तो प्रत्यक्ष जो हम अपनी बाह्य इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, अनुमान En Pratyaksha tenemos conocimiento por nuestros sentidos externos. व्याप्ति से ज्ञान प्राप्त En Anuman tenemos conocimiento a través del Vyapti. साथ संयोग होने से एक को देखकर दूसरे का ज्ञान प्राप्त करना, धुआं देख Cuando dos objetos están conectados, a través de ver un objeto tenemos conocimiento del otro, como que vemos el humo y tenemos conocimiento de eso, del fuego. Y algo que es muy importante, que es el Shabda, quiere decir escuchar de una autoridad firme. की आत्मा है। Esos objetos son tales que están más allá de los sentidos, como el alma, Paramatma, no puede tener este conocimiento a través de Pratyaksha o Anuman. Este conocimiento se obtiene शब्द से ही होता solo a través de Shabda. है, ही प्रमाण है। Shabda es el Praman तस्मात् शास्त्रम। para el Atma, Paramatma, etc. इस विषय में जो इंद्रिय Entonces, en el Gita Bhagavan también está diciendo que para esos objetos que están más allá de los sentidos, para esos objetos el Sastra es el único Pramana. कि अगर ये ऐसा है तो Para मुझे ello, दिखा दो ये। esas personas que भगवान है तो मेरे को दिखा दो। dicen que sí hay alma, sí está Bhagavan ahí, muéstramelo. नास्तिक लोग हैं, वो कहेंगे अगर है तो Los दिखाओ। násticas o los ateístas hablan de esta manera también. Si existe un Bhagavan, muéstramelo. प्रश्न जो है वो इस बात को मानकर है कि Esta pregunta se hace asumiendo que Paramatma puede ser visto. क्योंकि अगर आप उसको देख नहीं सकते हैं तो फिर आप कैसे कहेंगे। Porque si tú no puedes verlo, ¿cómo puedes decir? ऐसी बहुत सी चीजें हैं Muéstrame. जिनको आप देख नहीं सकते हैं, तो जिनको आप देख नहीं सकते हैं उनको आप ये Entonces, पूछना ही गलत है कि Esos objetos que no podemos ver, pedir que me los muestres en sí mismo es una pregunta incorrecta. ये वस्तु जो है वो श्रवण से ही Estos objetos pueden ser entendidos solo a través de escuchar de una autoridad. उसको अनुभव में लाने के लिए। Y hay una manera, hay un proceso para experimentarlo, para realizarlo. समझा रहे हैं। Bhagavan está explicando sobre eso कि aquí. अगर ये इंद्रियातीत De lo contrario, la pregunta podría ser, si está más allá de los sentidos, entonces ¿por qué hablas de और eso? आनंद की और आश्चर्य की बात यह है कि वास्तव में इस संसार में Y lo que es impresionante, lo que es genial, बात नहीं कर सकते। es que solamente esas cosas de las que no podemos hablar son las únicas que merecen ser aprendidas en este mundo. उसी वस्तु को जानने में है Las otras cosas no se necesitan aprender. Nuestra vida humana, तस्यैव हेतु प्रयत्न nuestro tiempo debe gastarse aprendiendo aquellas cosas que de hecho no podemos aprender con nuestros sentidos externos. वही प्राप्य है, और प्राप्य का मतलब ज्ञेय भी, जानने योग्य भी। Solamente eso que merece ser alcanzado, प्रयास से अपनी इंद्रियों eso es lo que merece ser aprendido. को जान नहीं सकते। Nada que podamos ver con nuestros sentidos, en nuestro comportamiento, nada de eso que podemos obtener en este mundo, nada de eso que podemos encontrar acá es lo que vale la pena aprender. Porque las demás, es como se decía en el verso anterior, están inicialmente manifiestas, luego se manifiestan, luego se manifiestan de nuevo. Entonces, ¿cuál es el uso de aprender ese tipo de cosas si son simplemente una ilusión? Por eso él aquí nos está diciendo आश्चर्य है कि इसका कोई वर्णन que es impresionante, तो हिंदी que में increíble que alguien explique sobre eso. शब्द का प्रयोग होता है जिसको कहते हैं टेढ़ी खीर। सुना आपने? En hindi hay una palabra तो कहते हैं इसको समझना बड़ा टेढ़ी खीर है। तो que es खीर Teddy क्यों बोलते Kheer. हैं? इसके पीछे ¿Por qué hablan de esa manera? Hay una historia detrás. तो खीर तो टेढ़ी नहीं होती है, खीर का टेढ़ेपन से कोई मतलब नहीं है। Kheer quiere decir arroz dulce, भंडारा हुआ था, no quiere decir curd, no quiere decir que está curvado. Es como que una vez brindaban un gran festín y estaban dando arroz dulce, ¿cierto? Y el arroz dulce estaba muy rico. वापस अपने आश्रम में आया तो Entonces el sadhu que fue al Bandara volvió al ashram y había un sadhu ciego que no estuvo en el Bandara. Él vino ahora únicamente बताया कि आज y él se quiso unir al ashram. खीर मिली तो Entonces a él se le dijo que hubo un gran Bandara hoy y hubo arroz dulce para todos. खीर क्या होती है?
Entonces él estaba preguntando qué es el kir. कि वो ऐसी स्थिति आत्मा Entonces के el otro बारे में sadhu decía, बताया ay, ahora कि cómo le voy a इंद्रियातीत explicar वस्तु qué es el kir. तो उसके लिए तो खीर इंद्रियातीत ही है। Es lo mismo, estamos en una situación de perplejidad que está más allá del alma, está más allá de los sentidos y ahora este sadhu tiene que explicar lo que es el arroz dulce. Entonces él explica que este arroz dulce es de color blanco y como el sadhu va a saber que es blanco, entonces el sadhu preguntó ¿qué es blanco? Entonces se le dijo al sadhu, el blanco es el color que tiene el cisne. तो उसने Entonces le mostró a través de su mano उसके हाथ के ऊपर से que el cisne es así. अच्छा, ये तो टेढ़ी खीर है। Entonces el ciego ये तो टेढ़ी होती है। tocó la mano y vio que la mano estaba curvada. Y dice, o sea que esto está curvado, o sea que el arroz está curvado. Entonces de ahí viene el proverbio terikir, que quiere decir arroz dulce. La explicación del arma es de la misma manera, es como explicarle a un color a un ciego. Es como explicarle un color a un ciego. ¿Cómo le vas a explicar un color a un ciego? Él tocó la mano y la sintió curvada y él pensó en esto. Entonces por eso es que Bhagavan está explicando. Es como si un ciego entendiera un color. Eso es impresionante. Eso es el alma. O explicar lo que es el alma. तो हमारी इंद्रियां जो हैं वो Nuestros sentidos, से गढ़ी हैं बनी ellos están hechos de una manera तो o diseñados de una manera खानी व्यतरणित स्वयंभू परांग पश्यति न अंतरात्मा के जो स्वयंभू हैं जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने इंद्रियों को इस प्रकार से बनाया que Swayambhu Brahma बाहरी वस्तु hizo el diseño y los indriyas de una manera व्यतरणित que ellos nos llevan a una dirección externa. Siempre están inclinados a buscar objetos externos y se involucran en esto únicamente. De hecho, el dhatu, himsa, violencia, quiere decir que están haciendo violencia ahí únicamente. Porque el alma es antaratma. Los sentidos han sido diseñados de una manera de que no van a ser capaces de ver el alma dentro. Pero algunas personas que están fijas, aprendidas, ellos pueden. Como Bhagavan dice aquí, rara vez alguna persona puede verla. El proceso de experimentarla, realizar el alma es diferente. El proceso de obtener los objetos externos es diferente. Y entender el mundo interno, el alma, es un proceso diferente. Esa es la diferencia entre la espiritualidad adhyatma y la ciencia moderna. En la ciencia moderna nosotros estudiamos lo que es externo a nosotros o a ti, los objetos que están situados lejos de ti. No se van lejos únicamente, como que te vas a la Luna, Júpiter, Marte, donde sea que quieras ir, pero lejos, afuera. La ciencia moderna es para sacarnos de nosotros mismos, llevarnos lejos de nosotros mismos. La espiritualidad es para llevarnos hacia nosotros, hacia adentro. Bhagavan nos dice en el Gita abandonar el apego de los objetos externos que se ven dentro. A eso se le llama Brahma Yoga. Esa persona obtiene una felicidad indestructible. Eso es un proceso diferente. En la ciencia moderna tiene un proceso diferente. Y es por eso que se le llama aquí Ascharya, impresionante. Entonces este verso también se explica de otra manera. Lo que expliqué hasta ahora es la forma en la que se considera lo que es el alma. Pero en el verso anterior, como hemos visto, ahí le hemos dado dos significados a la palabra vyakta. Uno ya se ha hecho considerando los bhutas, que es considerando los elementos materiales, panchamahabhutas, y el otro es dándole el significado al alma.
porque अभी आत्माओं की अनुभूति कर रहे हैं और शरीर के साथ ही el alma sin el cuerpo no puede ser experimentado. La experiencia del alma que tenemos es por este cuerpo únicamente. Si no hay cuerpo, कितने यहाँ घूम रहे alma हैं estaría por ahí, de aquí para allá, क्योंकि वो अव्यक्त है तो हमें उनके estaría por ahí con todo lo que no tiene un cuerpo. Pero si no tienes un cuerpo no podrías experimentarlo. जब तक ये भौतिक शरीर नहीं होगा यहाँ मरते जगत Todos में los तो que हमें están en अनुभूति cuerpos नहीं होती। espirituales, mientras ellos tengan ese cuerpo material, no podemos experimentar ese cuerpo espiritual. तो जगत Entonces, el significado es manifiesto, el significado tiene los elementos materiales en la forma del cuerpo y desde el punto de vista de la Advaita, देखना de lo que hemos hablado anteriormente, ver una serpiente en la cuerda है तो रज्जु es de hecho una cuerda, pero parece una ये serpiente. आश्चर्य है ना। Eso es impresionante इसलिए únicamente, अद्वैत वेदांत impresionante. कहते हैं कि जगत तो मिथ्या है Por eso el Advaita Vedanta dice que este mundo es mitia, es falso, तो pero इसको se puede ver. आश्चर्यवत पश्यति। जो इसको जानता Eso se llama है, Ascharya, es व्यक्ति तो इस impresionante. बात को जानता नहीं है, Que उनकी alguien que दृष्टि से entienda कि este जगत mundo, मिथ्या है। una persona normal no lo लेकिन जो entiende, जान जाता है तो इस जगत को फिर आश्चर्य की pero uno तरफ que lo से देखता entiende, है। कह रहे, él ve el ऐसा mundo वास्तव में तो impresionante. है नहीं, वे ब्रह्म ही है। Ush. De hecho, este mundo no existe, es todo Brahma. वासुदेव सर्वमिति, ये तो सब ब्रह्म ही है, ईशावास्यमिदं सर्वम्। Todo es Brahma. तो जो हम जैसा हम देख रहे हैं वैसा है नहीं है, Lo que nosotros vemos no es ब्रह्म ही eso. ऐसा दिखाई पड़ता है। तो ये आश्चर्य होगा ना जो इसको समझ लेगा। Es Brahma lo que se ve como el mundo. अनुभूति होने के बाद भी उसको ऐसा तो है नहीं कि जगत जो है कहीं उड़ जाएगा, Alguien que दिखाई lo नहीं देगा, experimenta, फिर भी दिखेगा उसको। no es solo que después de experimentarlo y entender que el mundo es mitia, una persona no lo va a ver. फिर भी तो इसको दिखेगा ऐसा ही Inclusive después de ese entendimiento, la persona va a ver este mundo. होगा। Esa persona en el Advaita Vedanta पश्यति va a considerar este mundo como algo increíble. कोई व्यक्ति है जो ऐसा देखता है तो Y eso también le pasa a una persona muy rara a la que lo ve así. Entonces ahí esa persona dice जगत बना हुआ है que este mundo es hecho de los 5 elementos y que es anirvachaniya. क्या वर्णन किया जा सकता है। No puede ser explicable, es inexplicable. No es sat ni asat. विश्वसनीय या मिथ्या उसी को बोलते हैं अद्वैत वेदांत की दर्शन में, जो ना Anirvachaniya o mitya क्योंकि वहाँ en Advaita Vedanta quiere decir aquello que es sat o asat. भूत वर्तमान भविष्य में, और Quiere decir algo que tiene existencia en los 3 momentos del tiempo y aquello que no tiene existencia en las 3 partes del tiempo, pasado, presente y futuro. मिथ्या है, जो ना Eso सत्य es ना asat. असत है। Y lo que es aparte de esos dos, que no es sat ni asat, eso es mitya. Pero aún así puede ser visto, रज्जु में सर्प, तो सर्प como ver una serpiente en la cuerda. क्योंकि सत होगा तो सर्प ही दिखाई पड़ेगा हमें। Entonces la serpiente और ना ही no असत es है, por un असत तो है, lado वो दिखाई sat नहीं पड़ सकती, वो है ही नहीं तो दिखेगी कहाँ से। y tampoco es asat, लेकिन दिखता है इसलिए porque ना सत्य ना असत है, asat no puede ser visto, pero puede ser visto. Entonces no es asat ni sat y a eso se le llama nirvachaniya o mitya, que quiere decir que el mundo es hecho como una combinación de los 5 elementos. A eso se le llama anirvachaniya. कभी कभी दिखता है। Eso es una gran maravilla, porque la cuerda que nosotros estamos viendo, रज्जु में सर्प सबको नहीं दिखता ना। no todos lo ven, no todos ven la serpiente en la cuerda. Una persona que está muy cerca a eso, थोड़ा दूर में है, esa persona no va a ver la serpiente, aunque está muy lejos जो बिल्कुल पास में खड़ा है उसको नहीं। o que tiene una distancia de oscuridad, solo esa persona va a poder ver esa serpiente. Pero este mundo puede ser visto por todos, como los brahmagyanis que ven el mundo de una manera que la persona ignorante puede ver. Eso es increíble. तथैव चान्य। तो इसलिए ये आश्चर्य है। तो Entonces es por eso que es Ascharya, que es impresionante. ब्रह्म ही है, लेकिन El otro punto दिखता ऐसा है। es que es el alma, es Brahma únicamente, pero se ve de esta manera. Eso también es ब्रह्म में impresionante. तो ना रूप है, ना रंग है, ना कोई गुण है।
porque en Brahma no hay forma, no hay color, no hay gunas. तो ये बड़ा Entonces, ¿cómo podría verse de esta manera? फिर उसका फिर कोई वर्णन करे, फिर उसको Eso कोई es समझ ले। impresionante. Y si alguien lo explica, y si alguien lo entiende, ज्ञान मार्ग में es por eso que Advaita Vedanta está diciendo que en el camino del Jnana no todos son elegibles. भक्ति Unos poquitos se eligen, los demás es por Bhakti, porque no están cualificados para el Gyan Marga. तो भक्ति जो है उनके लिए एक द्वार है ज्ञान मार्ग के लिए, ऐसा उनकी उनका सिद्धांत है, उनकी धारणा है। वैष्णव लोग ऐसा नहीं मानते। तो इस प्रकार से भी इस श्लोक की व्याख्या की Entonces, de esta manera, कि este verso puede ser explicado, ये सब ब्रह्म है और फिर भी ऐसा दिखता है। तो दोनों दृष्टि से que esto es todo Brahma, pero se ve como este mundo. De ambas maneras podemos entenderlo, दृष्टि से ब्रह्म की दृष्टि से भूत संघ की दृष्टि considerándolo desde el punto de vista del alma o de Brahma, भगवान इसलिए कहते हैं o una recolección de समझ में नहीं putas. आता है Bhagavan aquí está diciendo que no debemos entenderlo. कोई मूर्ख व्यक्ति हैं, Y no pienses que eres un tonto y que no eres inteligente, उसको एक प्रकार से porque los objetos en sí mismos son así. कि आप अपने आप Entonces él está dando también un poco de refugio a Arjuna. नहीं आता है। O sea, no pienses que no solo tú no lo entienden, muchas personas no lo ऐसा भी entienden. कहा जाता है संस्कृत में, Y en sánscrito también se dice, श्रोता यत्र न बुध्यते, कि अगर श्रोता की बात समझ में नहीं आती है तो que si la audiencia no es capaz de entender algo, श्रोता तो बेचारा बैठा है वहाँ es una falla del hablante ध्यान से únicamente, porque el estudiante está simplemente sentado allá escuchando con cuidado, क्योंकि वक्ता में भी ऐसी pero el hablante no es capaz de entenderla apropiadamente, श्रोता है उसका जो बुद्धि स्तर porque है el maestro debe ser experto y cualificado de manera que pueda ser explicado perfectamente al nivel del estudiante y de la audiencia. Y si el hablante no puede hacer eso, no es culpa de la audiencia o del estudiante. Y es por eso que Bhagavan está diciendo, yo vengo a tu nivel únicamente y te lo explico a एक ti. प्रकार से, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं मानना चाहिए। Es por eso que aquí no debemos considerarlo como una falla en la repetición, porque la falla de la repetición se considera una falla grande उस पर बड़ी मीमांसा की जाती है, en el Shastra. हाँ, क्यों दो बार कहा गया। Hay muchas mimamsas que se hacen para eso, diciendo por qué esto que está siendo explicado, cuando se está explicando algo dos veces. Eso solamente ocurre si la materia que se está tratando de explicar es demasiado difícil. Para poner estrés o explicarlo de una manera diferente o múltiples veces, la repetición se hace. कर रहे हैं आत्मा को समझाने का, Bhagavan está tratando de hacer eso aquí únicamente, de explicar el alma, porque explicar el alma es un tema difícil, es complejo, es difícil de entender. तो वस्तु ही ऐसी Y है, existen dos causas de esa dificultad. Una es que el objeto en sí mismo es así, y la segunda es nuestra propia cualificación, quiere decir nuestra propia ignorancia o nuestra propia cabeza dura. Esa es otra causa por la cual no podríamos ser capaces de entenderlo, porque nosotros también estamos siendo cubiertos por la ignorancia, y por la influencia de esa ignorancia lo encontramos muy difícil de entender. और Es por eso que Bhagavan explica este verso. ये है कि Y otra maravilla es ज्ञान esta, तंत्र का que आधार आत्मा ही है, el alma es la fundación क्योंकि आत्मा ना हो तो किसी भी de वस्तु todo el का कैसे conocimiento, ज्ञान प्राप्त होगा। शरीर में porque sin आत्मा el रहती alma है, no es posible तभी obtener तो हमारी conocimiento. ज्ञानेंद्रियां कार्य करती En हैं। el cuerpo hay un alma, अगर आत्मा ही ना होगी तो ज्ञान solamente el conocimiento activa los sentidos, sin conocimiento del alma no hay movimiento de los sentidos. Entonces el conocimiento que se adquiere a través de los sentidos está simplemente siendo generado por la causa única del alma, pero esos sentidos, objetos de los sentidos o esos कि जिसके órganos que están trabajando por el alma, ellos no pueden entender el alma. वो पीछे बैठा हुआ है चुपचाप, El que es la causa de todo conocimiento, esa es el alma. ना जानना ये Entonces no podemos entender eso. बड़ा ही
No entender eso, el alma, तो इसलिए es un gran ascharya. पश्यति कश्चिदन, और फिर कोई इसको जान ले तो बड़ा आश्चर्य है, और उसको बोलेगा वही। Si alguien entonces puede entenderlo, eso es un gran ascharya. इसको जाना नहीं है वो कैसे समझाएगा, और जो इसको जान लेता है उसकी विरक्ति हो जाती है, Y uno que lo entiende, तो वो इसको बारे में él obtiene vairagya, se vuelve desapegado, no tiene que explicarlo. क्योंकि जिसको इसका आत्मा का Entonces अनुभव हो la जाता persona no tiene que venir al nivel de esa experiencia porque alguien que ha experimentado है, esto. वो अक्षय सुख को अनुभव करता है, तो उसको छोड़ के फिर वो क्यों Porque se le ha dicho a Bhagavan que aquel que lo experimenta, la experiencia es, de esa persona es una felicidad indestructible. Y es por eso es una gran maravilla que una persona hable de eso. Has visto muchos sadhus que no les gusta hablar con nadie. Se mantienen en su lugar del vaya, no tienen nada que hacer con otros. Y eso también es una maravilla. Habiendo considerado esto, realizado este estado, alguien hable y explique sobre esto. De esta manera, este verso puede ser entendido desde varios ángulos y puedes entenderlo así también. Que este verso puede ser analizado de estas varias formas. Vamos a parar aquí. Si tienen algunas preguntas, pueden hacerlas. प्रश्न है कि इष्ट के नाम जप से हमें क्या और किस प्रकार का लाभ होता है? La pregunta es, ¿qué beneficio podemos obtener de cantar el nombre de nuestro Ishta o Bhagavan? La respuesta es, cuando discutimos algo sobre la clase, deberías hacer preguntas sobre ese tema únicamente. De lo contrario, se llama una respuesta que no está relacionada. Yo no discutí nada sobre Japa o Ishta. Me estás haciendo una pregunta que no está relacionada o fuera de tema. La pregunta es, ¿qué beneficio podemos derivar de hacer Nam Japa? La pregunta sería, ¿qué beneficio quieres? Porque piensas como un hombre de negocio en todo. ¿Qué beneficio debo tener del Nam Japa? En este mundo, bueno, compórtate como un hombre de negocios, pero cuando se trata de Bhagavan, ¿por qué hablas de lava, de profit, de algún beneficio que debo obtener? Porque esto debo hacerlo sin ninguna conciencia de beneficio. Bhagavan te está dando todo, agua, aire, te está dando todo eso por algún beneficio para él. No podríamos cantar su nombre sin ningún beneficio, sin obtener ningún beneficio. ¿Por qué quieres hacer Sakama Bhakti? ¿Por qué no haces Nishkama Bhakti? Artha Jigyasu Artharti. Bhagavan está diciendo en el Gita que el Gyani es muy querido para mí. ¿Por qué? Porque él no hace nada para él mismo, por su beneficio. Otra pregunta. लेकिन रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि नहीं कली करम न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। La siguiente pregunta es, en el Gita hay una declaración de que en Kali Yuga no hay karma, jnana. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Que en esta era no existen esas denominaciones. Entonces mira, cuando tú dices que el nombre de Rama es la fundación ¿de qué? Es la fundación de algo, es la fundación de algo. Tú dices es la fundación, es la base, ¿de qué? La siguiente pregunta. Yo aprendí de su entrevista que en su vida en Estados Unidos usted vio mucho vacío y decidió venir a India. Entonces yo creo que es una gran decisión. Entonces en ese momento, ¿qué pensaba del futuro? De lo incierto que puede ser el futuro.
Bueno, la respuesta es que, bueno, mira, yo medité en un solo punto únicamente. Lo que sea que la gente esté haciendo alrededor de aquí y allá, ¿cuál es el resultado de todo eso? Es cero, no hay beneficio de nada de eso. Entonces debemos involucrarnos en una actividad a través de la cual tenemos vasta o vastu, un objeto real, que todo lo demás es temporal. Entonces tú hablas de la incertidumbre. Yo no pensé en ninguna cosa como la incertidumbre del futuro o algo. Lo que vaya a pasar va a tener que pasar, en eso pensé. Entonces, si alguien está asegurándote que vas a continuar en tu trabajo, alguien te está asegurando que vas a estar seguro, vivo, o que tu salud va a estar bien, hay muchas cosas que son una incertidumbre. Y nosotros pensamos que porque estamos trabajando aquí, todo va a ir de acuerdo a mi plan y me voy a casar y van a haber hijos. Esa es tu imaginación, no hay nada seguro sobre eso. Y vemos tantos ejemplos de una persona llega a un trabajo hoy y el día siguiente lo remueven, lo despiden. Eso pasa, nada es seguro. La siguiente pregunta: ¿cómo un devoto y un no devoto experimentan la muerte? La muerte no es una experiencia de nadie porque la muerte no existe, esa es la respuesta. Cuando él experimenta muerte, no existe en ese punto. Si alguien hubiese experimentado la muerte, se hubiese ido. Entonces no va a poder contar sobre su experiencia porque está muerto. Entonces si él está hablando, si alguien está diciendo sobre eso, quiere decir que nunca experimentó la muerte, porque alguien que lo experimenta no puede quedarse para contarlo. No hay nada como eso llamado la muerte. La siguiente pregunta: ¿cómo hay una definición de Bhakti en Bhakti Rasamrita Sindhu? También hay una definición de Sadhu y de Bhakta. Entonces hay muchas definiciones que se le dan al Bhakta, inclusive en Bhagavatam. Entonces ya le dijo a tus hijos, puedes estudiar, puedes decirle a tus hijos que estudien acá. Eso es lo que estamos estudiando. Hay unos síntomas también que los sadhus experimentan. मैं किस प्रकार सुनने के बाद समझने के लिए अधिक योग्य बन सकता हूँ? La pregunta es: ¿cómo podemos cualificarnos para entender después de escuchar? La respuesta es: aquello que escuchas, tú debes deliberar sobre eso. Eso es muy importante. Es parte de entender, del entendimiento. De uno que nada escucha bien, y luego de escuchar, manténlo. Reténlo, retente ahí, y luego delibera que lo que se me ha dicho, ¿qué significa? Cuando una persona escucha, en ese momento la persona no puede deliberar sobre eso. Tiene que escuchar. Escuchar y deliberar al mismo tiempo no es posible. Entonces debes retenerlo por un tiempo, lo que has escuchado, y luego deliberar y discutir sobre el tema. Y luego debes tener el entendimiento fijo, quedarte con ese entendimiento claro. Tienes un estudiante contigo, puedes deliberar allí. Hay un verso que dice que una persona obtiene 25%, aprende del maestro, 25% más por deliberar, por manana, 25% por explicárselo a otros, luego 25% por su propia experiencia. तो विद्या जो है वो विद्या काले ने पच्यते, विद्या प्राप्त करने में समय लगता है. Entonces toma tiempo obtener conocimiento, vidya. Patanjali Maharishi dice en el Mahabhasya
उसको सुनने का समय, फिर उसका मनन का समय, उसको प्रयोग का समय, Tienes que escuchar, deliberar, aplicar, समझाने से भी explicárselo a otros. समय लगता Todo eso debe ser hecho. Toma tiempo. प्रशांत जी कहते हैं, प्रणाम बाबा जी, हैप्पी होली। क्या सोल और स्पिरिट के मध्य आप थोड़ा अंतर बता सकते हैं? तो ये सोल और स्पिरिट, ये La pregunta es cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu. Alma y espíritu, ambas palabras están en el inglés. En sánscrito ट्रांसलेशन शब्द है नहीं, क्योंकि जिसको हम आत्मा no existe una traducción apropiada porque lo que llamamos el atma no es el alma. La palabra alma se usa en el cristianismo. वस्तु नहीं है, वो पैदा होती है, वो क्रिएट No es un objeto eterno, es creado, नहीं है जैसा हम अपनी आत्मा को nace. जानते हैं। हालांकि लोग आत्मा का अनुवाद No es el alma como la entendemos nosotros. स्पिरिट कर देते हैं, Aunque la gente traduce el alma como el espíritu, लेकिन वास्तव में वो आत्मा से भिन्न है। pero de hecho el alma y el espíritu son diferentes del atma. Aquí atma se llama ayara amara, quiere decir no se destruye, es eterna, no es como el alma o el espíritu संदीप जी पूछते en हैं del कि cristianismo. कोई आत्म साक्षात्कार La siguiente pregunta. के Si alguien es sorprendido con la autorrealización, ¿cuál sería su siguiente reacción? Porque la primera es que se ve sorprendido. Si se ve sorprendido no puede hacer nada con eso. Toma un tiempo volver a un estado normal. कुछ नहीं कर सकता है, उसको समय लगता है वापस कितना समय लगता है? 10-5 साल लगता है। आश्चर्य होगा, 2-4 Entonces, रहता फिरता रहता। Cuando te sorprende, es por unos minutos. Te toma años después de quedar sorprendido volver a un estado normal. तक आश्चर्य रहा क्या? Arjuna vio la forma de Bhagavan universal. ¿Cuántos días se quedó ahí? Volvió a su estado normal. रूपेण चतुर्भुजेन स्त्री रूप में आ जाइए, वो आ गए। Le oró a Bhagavan, por favor, vuelve a tu forma de 4 brazos. Luego vino la de 2 brazos. Yo ya estoy en un estado normal. एक और प्रश्न है महाराज जी, प्रणाम। La siguiente. यदि सवाल गलत है तो मुझे माफ करिएगा। मेरे विवाह हुए Yo he estado casado por 33 años. देते रहते हैं और मेरी कमियां Mi esposo siempre habla de manera sarcástica a mí y me encuentra fallas. Y por eso me siento muy miserable. Por favor, guíame. La respuesta es: la felicidad está, o mantenerse feliz está en nuestras manos. Y eso solo es posible cuando controlamos nuestra mente. अपनी खुशी दूसरों Cuando no controlamos nuestra mente, entonces को कुछ गलत शब्द बोल दे dependemos de otros para hacernos feliz. तो हम दुखी हो जाते Si alguien habla de manera sarcástica hacia nosotros o usa malas palabras hacia nosotros, ahí nos volvemos miserables. Pero si tenemos nuestra mente en nuestro control, entonces dejamos que otros hablen lo que tengan que हैं। hablar. आपने मेरी कमी बताई, मैं उसको सुधार No tenemos nada que hacer ahí. Entonces le agradecemos a otros que nos han encontrado fallas para poder mejorar. Y esa persona se mantiene como es. तो इसलिए ये एक दृष्टि है। हम Esa es una हमेशा visión. सोचते हैं कि दूसरे लोग मेरी प्रशंसा करें तभी मैं खुश होऊंगा। Nosotros esperamos siempre que alguien nos adore y ahí estemos felices. Si la persona no nos glorifica, nos volvemos miserables. Entonces tú le estás dando la responsabilidad de la felicidad y la miseria a otros. दुख का रिमोट कंट्रोल आपने अपने Como si tienes el control remoto de la televisión y has dado el control remoto de tu felicidad y tristeza a tu esposo. Recupera el control y manténlo en tu bolsillo. सुन लो आप, Y deja que hable lo que él quiera. que प्रसन्न होइए। जब वो Tú ताना puedes मारते हैं, escucharlo y आप aún así ser feliz. तो ताना Puedes मारते हैं, sonreír cuando hable de manera तो वो इसीलिए sarcástica hacia आपको ti. दुखी करने के लिए। जब उनको अपने ताने का कोई परिणाम नहीं मिलेगा, जैसे Cuando वो él चाहते vea हैं, que तो no वो obtiene resultado de hablarte así, entonces la persona va a parar de hablar. आपने बहुत अच्छा किया, मेरी कमी निकाली। A él le puedes agradecer que te encontró fallas, estar उनको feliz, स्वयं ही शर्माने लगे। trabajar en eso. Entonces él se va a empezar a sentir चाहिए। con pena, vergüenza. Pero para eso necesitas mucho coraje y un gran corazón y mucha paciencia. आपकी क्या कमी है? अगर आपका धैर्य बढ़ता है, आपका दिल Pero ¿por qué no te estás volviendo así? होता है, तो अच्छी बात है।
तो Es इसलिए bueno únicamente जो si महान esto व्यक्ति incrementa होते tu हैं nivel de और आपको महान paciencia, नहीं con un बनना है, corazón más ताकि आप suave, उनसे con una ऊपर mente más उठो। abierta, y बुद्ध te के vuelves सवाल grande, के बारे में कहानी है, grandiosa. शायद Ahí tú सुनाई हो puedes पहले, तो किसी superar गांव estas में गए dualidades. Ya तो hablamos जब de la बुद्ध historia थे del तो Buda उनके साथ में anteriormente, 50,000 cuando él se va a una सन्यासी थे। villa, उस जमाने cuando में sea 50,000 que सन्यासी el बनाए। Buda बहुत venía, नवयुवक जो है अपना सब कुछ छोड़ के उनके साथ 50.000 में sannyasis venían con चल él. दिए। Mucha gente तो joven बहुत dejaba आपको todo y se बहुत iba con कष्ट él. हुआ ना इससे कि हमारे Entonces muchos नवयुवक padres जो हैं इनके sufrían por esta तो razón. बहुत लोग Tenían उस पर sufrimiento y प्रसन्न dolor. होने Oh, के mi थे। hijo tan joven se va तो a ऐसे ही वो जो एक renunciar, गांव se में van a आए volver तो उस गांव sannyasis का व्यक्ति y se बहुत enojaban con el क्रोधित Buda. था उनके Cuando él ऊपर। llegaba a un pueblo, la persona de ese तो जब pueblo बुद्ध estaba वहाँ पर extremadamente आए enojada तो con उन्होंने Buda. पहले से ही प्लान Entonces बनाया cuando था कि Buda आज मैं llegó, इनको जाके बहुत गाली सुनाऊंगा। esa persona planeó, बुद्ध आए तो voy a ir a decirle todo tipo de palabras al Buda. पूछे क्योंकि उस समय Llegó al प्रश्न Buda, का प्रश्न le dijo, quiero hablar contigo. करने का अपना प्रवचन Porque él le daba tiempo a todos para hacer गाली preguntas. सुनाने लगे कि आप ये हैं, आप सब Entonces la persona समाज empezó को a hablar बिगाड़ रहे todo हैं, tipo de नवयुवक cosas. को Tú eres ऐसा कर esto, tú रहे eres हैं, lo otro, tú estás destruyendo la sociedad, etc. अपशब्द का Tú estás प्रयोग। dañando a la gente joven. तो बुद्ध जो है Todo वो tipo de palabras negativas con el Buda. ये Y तो Buda उन्होंने escuchaba सोचा ही todo नहीं esto. था, क्योंकि ऐसा कोई सोचता नहीं है समाज में। हम Ahora esta ऐसे ही persona सोचते हैं कि nunca अगर मैं किसी को गाली pensó दूंगा तो वो भी वापस में कुछ प्रतिक्रिया que después de दिखाएगा escuchar todo esto और no va a मजा उसी reaccionar में आता है जब दूसरा en la प्रतिक्रिया sociedad. दिखाता Todo है। tipo पिंग va a पोंग reaccionar खेल cuando होता है ना escuchan कि este आपने tipo de इधर से palabras. बॉल La अगर gente फेंकी, उधर reacciona. से बॉल इधर आई, Solamente आपने ahí इधर एक hay शॉट मारी, तो ये तो खेल entretenimientos, चलता है। como jugar con अब una आप pelota इधर de से शॉट ping-pong. मारो और उधर से Cuando le कोई दूसरा responde, बॉल solamente तरीका ahí दे तो puede खेल खत्म हो continuar. जाएगा नहीं जाएगा। तो जैसे Entonces, si कहते tú हैं estás पानी का jugando y la बहाव otra से बच गया, persona तो अब बुद्ध no जी te ने está ताली dando बजाई नहीं, शॉट मारी la नहीं, forma, no तो puedes उनको puedes कितनी aplaudir गाली con देंगे। una mano. तो Entonces, गाली como देके Buda no बोलने का तो reaccionó a चतुर eso, तो वो ये entonces, ¿qué कहता है कि tanto आप esa कुछ persona puede कहते क्यों continuar नहीं? así? तो उन्होंने कहा Entonces, कि esa persona मैं तो paró a आपको hablar सुन y रहा le हूँ, dijo आप al सुनाने Buda, के लिए आए ¿por qué no थे, me dices nada? तो मैं सुन रहा हूँ आपको। तो कहते हैं आप Y प्रतिक्रिया Buda le क्यों नहीं dijo, करते? कहता वो मेरा yo निर्णय vine a है, escuchar, मैं estoy प्रतिक्रिया करूँ escuchando. ना करूँ, मैं आपका नौकर तो नहीं हूँ। तो ये आदमी बहुत Digo, yo no soy tu sirviente, que debo reaccionar hacia ti. बड़ा अजीब आदमी है, Tú मैंने habla. गाली दी और कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं। तो Esa उन्होंने persona está बुद्ध ने कहा कि impresionada, वो मेरा प्रतिक्रिया वाला जीवन que चला usó गया, अगर esas वो palabras y सुनाते él तो no आपको reaccionó. दिखा देता, Buda dijo, क्योंकि वो तो राजकुमार थे पहले। la felicidad de mi rostro se iba cada vez que reaccionaba cuando era un príncipe. Si me hubieras dicho eso en ese momento, te hubiera mostrado como un príncipe reacciona a eso. Entonces, esa cara se fue. Yo ya no respondo, ya no hago praticría, solo cría, solo actúo, no solo acciono, no reacciono. Ahora mi vida está en mis manos y tú no puedes decidir cómo voy a actuar. Esa persona entendió, esta persona es grandiosa, y cayó a los pies de Buda y pidió perdón. Yo te dije todo esto, ¿qué me va a pasar? Buda le dijo algo muy bello. Le dijo, ¿qué va a pasar? Si tú me traes un regalo y yo no lo acepto, entonces, ¿qué hubieras hecho con ese regalo? Te lo devuelves. Entonces, cualquier palabras malas que tú me hayas traído, yo no las acepté. Ahora, tómalas de vuelta y distribuye esas malas palabras con tus familiares. Ellos van a estar muy felices. Yo no fui feliz ni miserable al escuchar esto. Es por eso que debemos mantener nuestra vida en nuestras manos, de manera que no reaccionemos. La gente siempre va a estar hablando algo con alguien. No va a pasar un momento que nadie te encuentre fallas. Hay tanta gente que le encontraba fallas a Krishna. ¿Cuántas malas palabras usó Sisupal con Krishna? Él al menos 100 contó. Y ahí Krishna dijo, bueno, ok, déjame mostrarte quién soy. La cualidad de la gente grandiosa. Entonces ahora tú debes entender que tu esposo quiere hacerte una gran persona, y hasta que no te vuelvas una gran personalidad,
Él no te va a perdonar. इसलिए दुखी मत होइए, ऐसा ही सोचिए. Está determinado a hacerte una gran personalidad. No te sientas miserable. Piensa de esta manera. When I reflect, I see that I cannot understand why to not lament. And you gave the example that no one laments at the end of Yo no the day. entendí por qué no lamentarse, The sun is going to rise again. que el sol sale cada vez, cada día y nadie se lamenta por el atardecer. Pero en este ejemplo, cuando el sol se levanta, yo soy la misma persona, alrededor mío es todo lo mismo. Yo estoy segura de que las cosas van a ser como son cuando termine. Pero cuando yo muero, yo no sé qué va a pasar a mi siguiente vida. Yo no sé qué tipo de padres voy a tener, etcétera. Pero eso qué importa. Do you have some great parents now? ¿Tienes grandes padres ahora? Entonces, If you had very si tienes unos wonderful padres parents now, increíbles ahora, then you can be in a lamentable podrías mood. estar en una But if you are posición not de having lamento. so Pero si no wonderful tienes unos parents, padres tan you think geniales, that there is a chance. piensas que hay un Maybe chance I'll get de que better tenga or mejor. be happy. Entonces debo estar feliz, que tenga mejores padres. But my Ok, pero lamentation is mi also lamentación like the viene por las circumstances circunstancias que yo tuve en esta vida. somehow led me Permitieron to make the que yo hiciera decision to decisiones take interest para in tomar this interés en este asunto del Bhakti, I don't know. pero yo no sé en mi vida Did you know siguiente. that when you got the opportunity in this life, you also did ¿Tú not sabes cuándo tuviste la oportunidad en esta vida? Eso tampoco lo sabes. ¿Y por qué piensas que no lo tendrías? Quiere decir que tú no estás leyendo el Gita, porque Krishna mismo dice que Neha Bikram Naso. Neha Bikram Samsashti, si haces algo en este camino, vas a continuar en el siguiente. So he is giving an Él te está assurance. asegurando, de hecho, So give up your lamentation. abandona tu lamentación. Ok, vamos a hacer los pratanes locos. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य
सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। ओम तत्सत्।